Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo segundo del tiempo ordinario en el ciclo B. Pero si a mí me dijeran, mira, no es el del domingo del tiempo ordinario, es un domingo del ciclo navideño, lo creería. Porque el domingo segundo tiene un poco ese carácter de ser un domingo de transición. En cierto sentido estamos prolongando la Epifanía. ¿Recuerdan ustedes cuál es la definición litúrgica de la Epifanía? La he mencionado muchísimas veces. La definición litúrgica de la Epifanía es que en ella se manifiesta el Señor. Manifiesta el Señor su gloria a los gentiles en la persona de los magos, al pueblo de Israel en el bautismo y a los discípulos en las bodas de Caná. Bueno, precisamente este domingo tiene la función de manifestar, de meditar sobre esa manifestación de la gloria en la vida de los discípulos. Y lo hacemos usando el Evangelio de San Juan. En los 3 años leemos una lectura del Evangelio de San Juan. Claro, y uno pensaría, manifestación de la gloria tiene que ser del final del Evangelio de San Juan. Pues no, es del principio del Evangelio de San Juan. Porque el Evangelio de San Juan tiene esa peculiaridad. Fíjense, ¿no? Los evangelios sinópticos nos van llevando de la mano, humanamente, hacia la gloria del Señor resucitado. Empezamos escuchando la predicación de Jesús, asistiendo a su enseñanza, asistiendo a sus milagros, asistiendo a sus debates, a sus controversias con las autoridades, y de a poquito vamos descubriendo quién es el Señor. Y cuando llegamos al final, claro, se nos manifiesta su gloria resucitada y se cierra, podríamos decir, ese círculo. Decimos, todo eso raro que fui viendo a lo largo de toda su predicación, de toda su vida pública, resulta ser que es porque Él es el Señor. Ha sido ungido por Dios, bueno, todo lo que luego van deduciendo los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, etc. Pero el Evangelio de Juan empieza, podríamos decir así, ahí arriba. Si tenemos la escala de Jacob, que va de aquí a aquí, bueno, pues Juan está ahí arriba de todo. Y comienza con una notable manifestación de la gloria del Señor. A lo largo de un capítulo y poquito más, desde 1.19, que es después del himno a la palabra, hasta 2.11, ocupa una semana, la semana inaugural del ministerio del Señor, pero en ella se van desgranando todos los títulos de Jesús, todos. Desde el más judío y más sencillo, maestro, hasta títulos como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el que cumple las expectativas de Moisés y de los profetas, todos esos títulos. Y esa semana concluye con el signo de las bodas de Caná, en las que se nos dice al final que allí manifestó el Señor su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces uno diría, ¿cómo puede ser? Después lo traicionan, después no entienden nada. Bueno, es verdad, históricamente la cosa fue progresiva, pero el Evangelio de Juan nos quiere mostrar algo íntimo del discipulado cristiano, algo que quizás no tenemos muy en cuenta, y que es que el ser mismo del discípulo, ¿qué es ser discípulo? Es tener una experiencia anticipada de la gloria del Señor. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Perfecto. Quiere decir que Dios tiene para el mundo una vocación, un llamado que le está haciendo y que el mundo no termina de escuchar, de entender, de convertirse, de descubrir. Pero a nosotros, como discípulos, se nos ha dado el don y el privilegio de tener anticipadamente una manifestación de su gloria. Eso es ser discípulo del Señor. Vivir anticipadamente aquello que Él reserva para todos los hombres que Él ha creado. No sabemos, por supuesto, ni cuándo, ni quiénes van a llegar a esa manifestación
definitiva de la gloria del Señor, pero nosotros ya podemos empezar a experimentarlas. Eso es un privilegio enorme. Yo diría, incluso sacando una consecuencia práctica, que le tendríamos que tener muchísima más paciencia al mundo. No tiene ese don que tenemos nosotros. Nosotros estamos en contacto con la gloria del Señor. Se nos ha manifestado, se nos ha revelado. El mundo no tiene esa suerte. Eso nos medita el Evangelio de Juan apenas empieza. Termina el himno al Logos y empieza esta meditación que, como les digo, abarca prácticamente un capítulo. 7 días de la primera semana del Señor. Cada domingo del segundo del tiempo ordinario toma un fragmentito de esa sección y lo leemos como Evangelio. ¿Qué leemos en el segundo domingo? Leemos una perícopa muy pequeña, enmarcada por un único verbo. El mismo se repite al inicio y al final. Es una perícopa pequeña. Habla del seguimiento de los discípulos iniciales. Ni siquiera nos cuenta el seguimiento de todos los discípulos iniciales, solamente los primeros, porque está recortada sobre un verbo en particular. Dice, Juan con 2 de sus discípulos, fijando la vista en Jesús que pasaba, dice. Y luego sobre el final, y lo llevó a Jesús, Jesús fijó en él la vista y le dijo. Usa exactamente el mismo verbo al inicio que al final. Lamentablemente el traductor acá no puso el mismo verbo, puso 2 verbos del ámbito de mirar, pero no el mismo. Y realmente en el texto utiliza el mismo. Así que enmarca una muy pequeña sección. ¿Qué tiene de peculiar esta pequeña sección? ¿Qué es lo que acentúa este domingo segundo del ciclo B, a diferencia del A o del C? Aquí está acentuado una acción, mejor dicho 2, pero una principal. Al principio, Juan el Bautista mira a Jesús fijamente, lo anuncia, y entonces los discípulos lo siguen. Y lo empiezan a seguir a Jesús, y Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos les contestaron, Maestro, ¿dónde permaneces? Traducimos ¿dónde vives? Está bien, pero literalmente ellos preguntan, ¿dónde permaneces? Él les dijo, ¿qué les dijo? ¿La dirección de la casa? No, les dijo, venid y veréis. Entonces fíjense, Juan el Bautista mira fijamente, Jesús los ve a ellos que lo siguen, los invita con él a que vean dónde permanece. Entonces ellos fueron, vieron dónde permanecía y permanecieron con él. Y entonces luego le traen a Simón y Jesús se queda mirándolo fijamente a Simón. Toda esta acción es la misma, ver. Ver, ser visto, y todo eso tiene una dirección, que es permanecer junto a Jesús. Ver y permanecer. 2 acciones esenciales del discipulado cristiano. El discipulado no empieza con estudiar la suma teológica y empaparse de un montón de cosas que sabemos sobre él. No, empieza por ver a Jesús y permanecer con él. Y ser visto por él, ¿no? Ver, ser visto, permanecer con él. Ver y permanecer. Y hay un tercer elemento del discipulado que también está muy bien destacado en este segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Un tercer elemento, pero para entender ese ya nos tenemos que dirigir a la primera lectura. La primera lectura es una joyita narrativa, nos cuenta la vocación de Samuel. Y esa vocación de Samuel, uno diría, bueno, Dios podría aparecerse vestido de Dios y decir, aquí estoy, soy yo, soy Dios, te estoy llamando, pero no. Dios es bastante juguetón, Samuel, Samuel. Y claro, Samuel no lo conoce. Entonces, ¿cómo va a responder? Cree que es el sacerdote que está durmiendo en la habitación de al lado. Va y le dice, aquí estoy. Y el sacerdote, cuando pasa una primera vez, una segunda vez, entonces después ya se da cuenta que es el Señor el que está llamando. ¿Qué sabe el sacerdote a diferencia de Samuel? El sacerdote conoce el modus operandi de Dios, sabe que Dios va a llamar despaciosamente, pero también insistentemente. Y entonces, a la tercera, le enseña a Samuel cómo debe escuchar y responder. ¿Qué es lo que tiene que
hacer para entender ante quién está y qué tiene que hacer para responder ante quién está. Es decir, le transmite eso que hace, que lo ha establecido al propio sacerdote como discípulo del Señor. Si ahora vamos al Evangelio, vemos que está lo mismo. Los discípulos están ahí, de pie, y Jesús pasa. Podría pasar con un cartel que diga, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías, síganme los buenos. Pero no. Juan el Bautista mira fijamente a Jesús y entonces le dice a los suyos, este es el Cordero de Dios. Y entonces los discípulos oyeron sus palabras y se pusieron a seguir a Jesús. En los dos casos, tanto en el de Samuel como en el del seguimiento de los discípulos, hay una mediación. Fíjense que se repite en el caso de Simón. Andrés va y le avisa a su hermano, le anuncia quién es, y entonces ahí Jesús se encuentra con él. Hay una mediación. La comunidad está para eso. Y casi les diría, sacaría la conclusión de que para qué estamos llamados anticipadamente a ver la gloria del Señor, para enseñar, aprender el lenguaje de Dios y enseñarlo, y enseñar a escuchar y responder. Esa es la misión propia del discipulado, aprender a escuchar y aprender a responder. Bueno, muy bien. Con estos tres elementos hay más cositas en este Evangelio. El título Cordero de Dios de por sí llevaría otro sillón bíblico, pero me gustaría que nos quedáramos con estos tres elementos. Ver, permanecer y aprender para enseñar el lenguaje de Dios. Y con esto tenemos ya prácticamente el núcleo de lo que forma el discipulado, es decir, esta contemplación anticipada de la gloria del Señor en el mundo, una gloria que Él destina y quiere para todos los hombres. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.